Buenas, hoy intentaremos demostrar la diferenciabilidad de una función en todos sus puntos o por lo menos donde está definida la función. Como para empezar definimos un intervalo, sea un intervalo i que pertenece a un subconjunto de los reales. Ahora necesitamos una función que vaya de ese mismo conjunto y a los reales, ¿no? Y tomamos un punto x0 cualquiera de ese mismo intervalo, que es el dominio de la función. Definición estricta: se dice que f, es decir esta, es diferenciable en x0 si existe alguna función phi que vaya de ese mismo dominio de i a r, r siendo su codominio, con phi continua en x0, y tal que f de x es igual a f de x0 más x menos x0 por phi de x, para todo x en i, en el intervalo inicial, y que el valor de phi en x0, es decir, evaluar phi, que está aquí, en x0, en este punto, cuando lo evaluamos, ya dice que el valor de phi en x0 es la derivada de f en x0. Es decir, esto, ¿no? Si evaluamos phi en x0, va a ser la derivada de f, que era la función inicial, en x0. Para poder comprenderlo mejor, intentaremos dar un ejemplo sencillo. Bueno, pero antes es muy importante decir de dónde sale esta fórmula, ¿no? De dónde obtenemos, cuál es el camino por el que estamos demostrando esto. Vamos a intentar dejar a phi de x sola. Vamos a despejar todo lo demás que le está estorbando. Es decir, f de x, pasamos este restando menos f de x0 y pasamos esto multiplicando, dividiendo, perdón, x menos x0 va a ser igual a phi de x. Pero esto que acabamos de obtener aquí es algo muy interesante, ya que acabamos de obtener el teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio vamos a intentar demostrar que, por ejemplo, x cuadrada o x a la n son diferenciables, ¿no? Incluso una como raíz de x, ¿no? Absolutamente todas las funciones, incluso f más g, f por g, f entre g con la g diferente de 0. Entonces, absolutamente todos, gracias a este camino, podemos demostrarlas, ¿no? En el primer ejemplo tenemos a f de x igual a x cuadrada, con f que va de los reales a los reales, ¿no? En todos los reales está definida la función. Tomamos un punto x0 que pertenezca a los reales. En este caso, r es el intervalo que pertenecía a todo el subconjunto r, ¿no? El r aquí juega el papel del intervalo i. Con esto, demostrar que f es diferenciable en x0. Bueno, pues procedemos con la demostración y esto dice que para empezar vamos a anotar aquí, aquí la fórmula que teníamos atrás, ¿no? Que es f de x es igual a f de x0 más x menos x0 por phi de x. De aquí procedemos f de x menos f de x0, es decir, evaluamos
en x, ¿no? Quedaría x cuadrada menos x cuadrada, que esto lo podemos escribir como x menos x0 multiplicado a sí mismo por x más x0, y obtenemos estos dos elementos de aquí. Luego f de x lo tenemos como lo mismo de arriba, f de x0 más, aquí ya obtuvimos lo que necesitábamos aquí, ¿no? X menos x0, que es este, y lo ponemos x menos x0 multiplicado a sí mismo por x más x0. Esto que está aquí es el phi de x. Entonces ya obtuvimos lo que realmente buscamos en todo este procedimiento, es el phi de x, ya que el phi de x es si esto lo evaluamos en x0, vamos a obtener la derivada de f en x0. Y ahora pues phi de x0, ¿esto cuánto es? Si evaluamos todos los x en x0, vamos a obtener phi de x0, sustituimos el x por un x0, ponemos el otro x0 y obtenemos 2x0. Entonces obtenemos que f' de x es igual a 2x. Y esto pues obviamente con las formulitas que nos aprendemos, sabemos que la derivada de f de x, si f de x es igual a x cuadrada, esto es igual a 2x, ¿no? Que lo que nos aprendemos es bajar el exponente, poner la variable y bajarle un número al exponente, lo que quedaría aquí como 1, que no se pone, y esto pues es cierto. Para el ejemplo 2 tenemos a la función x a la n, ¿no? Para n en los naturales. Este problema está para los enteros, que pues es muy sencillo, para los naturales, que pues es lo que vamos a ver aquí, pero también está para los racionales y para los irracionales también. Es decir que solamente vamos a ver uno de esos casos. Pues les quedará como ejercicio, como trabajo de análisis, checar qué sucede para los racionales y para los irracionales. Bueno, procederíamos con a ver qué sucede a la resta, ¿no? F de x menos f de x0, que es con lo que se empieza normalmente. Híjole, ya me hubieran matado. A ver, tenemos que anunciar nuestra demostración. Con esto tenemos que demostrar que la f de x es diferenciable en x0. Ok, ahora pues simplemente escribimos qué sucede en x, ¿no? X, pues, xn menos x0 a la n. Esto se estudia en álgebra esto. Esto se puede reescribir así: x a la menos 1 más x a la n menos 2 por x0 más x a la n menos 3 por x0 cuadrado, y así más hasta llegar a x0 a la n menos 1 solito, ¿no? Es decir, todo este elemento x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por x0, es decir, los exponentes de x van disminuyendo. En cambio, los exponentes de x0 van aumentando. Aquí tenemos, aunque no se escriba, x0 a la 0, que es 1, que no se escribe. X a la 0, x a la 1, que ya se escribe, x a la 2 hasta x a la n menos 1. Si multiplicamos este elemento x menos x0 por todo este conjunto, por toda esta suma, pues vamos a obtener de nuevo x a la n menos x0 a la n, ¿no? Hasta aquí tenemos que phi es todo esto que está junto a x menos x0. Y lo escribimos como
x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por x0 más x0 a la n menos 1. Y todo esto es algo largo, pero es el phi de x. Ahora vamos a evaluar phi en x0. Phi en x0 vamos a sustituir en todos los lugares que haya x por x0. Y tendríamos x0 a la n menos 1 más x0 a la n menos 2 por x0 más x0 a la n menos 1. Si podemos observar aquí, vamos a intentar hacerlo un poco más extenso para que se pueda apreciar bien. X0 a la n menos 2 por x0 más x0 a la n menos 3 por x0 cuadrado más x0 a la n menos 1. Aquí podemos observar que al principio tenemos un x0 a la n menos 1. Al final tenemos un x0 a la n menos 1. En el segundo término podemos ver x0 a la n menos 2. Pero si multiplicamos x0 a la n menos 2 por x0, vamos a obtener, si multiplicamos x0 a la n menos 2 por x0, vamos a obtener x0 a la n menos 1. En el tercero, si multiplicamos x0 a la n menos 3, la multiplicamos por x0 al cuadrado, igual vamos a obtener x0 a la n menos 1. Y así, en todos los términos, hasta que vamos a terminar con x0 a la n menos 1. Y aquí, bueno, está bien. Entonces aquí vamos a obtener x0 a la n menos 1, x0 hasta pues, que se acaba como tan grande sea el n, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tenemos sumados aquí x0 a la n menos 1? ¿Cuántas veces se suman? Pues se suman n veces. N veces tenemos multiplicado x0 a la n menos 1. Y de esta forma, pues queda demostrada la formulita que todos conocemos, ¿no? Que sea f de x igual a x a la n. Lo que aprendemos nosotros es que bajamos el exponente, ¿no? Bajamos el exponente, escribimos y al n le quitamos 1, ¿no? Y pues sí, pues se puede observar, es exactamente lo mismo y queda demostrada también esta fórmula que nos enseñan por formulario, que está mal enseñado, por así decirlo. Que es importante que se la aprendan de memoria, sí, pero pues también es muy importante saber de dónde se obtiene, ¿no? Y que sí es cierto, que realmente se cumple. Para el tercer ejemplo tenemos la función f raíz de x. Esta función es un poco más complicada, ya que el intervalo, como vimos en los anteriores, el intervalo i, no está definido por todos los reales, sino que está definido solo de 0 a infinito ambos intervalos. El intervalo de 0 es abierto. 0 abierto por la izquierda y abierto igualmente por la derecha, ¿no? Por el lado de infinito. Aquí vamos a tomar un x0 que pertenezca a R con x0 diferente de 0, ¿no? Porque ya con el intervalo cerrado estamos diciendo que no se va a tocar el punto 0. Y bueno, para proceder con esta demostración, igualmente la anunciamos y procedemos con el f de x menos el f de x0. Ok, y pues la anotamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en f de x y qué es lo que sucede en f de x0? Como podemos ver, para lo que necesitamos obtener es el x menos el x0, ¿no? Pero aquí ambos tienen raíces. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el truco, por así decirlo? Que pues está mal dicho. Pero pues, para que se entienda, ¿cuál es el truco algebraico? ¿Cuál es el artificio? La multiplicación de los conjugados, le dicen algo así. No recuerdo muy bien ahora, que es simplemente cambiarle el signo
y obtenemos esta fórmula que está aquí, que es la misma, absolutamente es la misma. Todo esto es lo mismo que x, raíz de x menos raíz de x0. Entonces aquí, como pues es bien sabido, se van las raíces con los cuadrados y queda x menos x0 entre raíz de x más raíz de x0. Para estos ejercicios ya se debe tener un poco de más estudio, son un poquito más complicados, pero pues es igual posible. Entonces aquí ya obtuvimos lo que nosotros queríamos, ¿no? Que esto es igual a el x menos el x0 multiplicado por 1 entre raíz de x más raíz de x0. X0 es donde lo estamos evaluando, recuerden. Entonces todo esto de aquí, esto sin el x menos el x0 es el phi de x. Entonces ya encontramos el phi de x. Ahora tenemos que evaluarlo en x0, que pues lo que procedemos a hacer es 1 entre raíz de x0 más raíz de x0. ¿Y esto cuánto es el resultado? Pues claramente es 1 entre 2 raíz de x0. Como lo aprendemos en la escuela, pues también es posible. Como lo aprendemos de memoria, perdón. Nos dicen que f de x es igual a raíz de x, pues esto es igual a x a la 1 medio. Y se aplica la misma fórmula que pues se memorizan, la de x a la n, ¿no? En este caso n es 1 medio. Entonces la derivada de x es igual, como dicen, ¿no? Bajamos el exponente, escribimos la variable y le bajamos a 1 medio, le quitamos un entero. 1 medio menos 1, pues eso claramente nos da menos 1 medio. Entonces lo que nos queda es un medio, 1 medio x a la 1 medio. Entonces esto pues simplemente es, y queda demostrado cuál es la derivada de raíz de x. Ahora tocaremos un punto muy importante dentro del análisis de esta función. Al principio dijimos que el 0 no iba a estar definida dentro de lo que es la derivada, ¿no? ¿Por qué no iba a estar definida? Al final vimos que la derivada era igual a 1 a x0, ¿no? Y pues si el x0 fuera efectivamente igual a 0, tendríamos algo, pues 1 entre 0, ¿no? Y pues 1 entre 0 no está definido, no está permitido, no existe dentro de las matemáticas, ¿no? Entonces por esa razón x0 igual a 0 no es admisible, por eso el intervalo está abierto en 0. Pero pues decir que x0 no está definido en 0, pues no es suficiente, ¿no? Hay que demostrarlo. En matemáticas necesitamos una demostración. Entonces demostraremos que f no está definida en x0 igual a 0. Lo demostraremos por contradicción. Supongamos que f está definida en 0. Y supongamos que f es continua en 0. Es decir, no tenemos problema. Existe phi tal que vaya del intervalo cerrado. Aquí observen, ya puse el intervalo cerrado. Aquí estaba abierto. Como ya vimos, aquí no había problema. Aquí vamos a analizar qué es lo que pasa. El infinito pues nunca va a ir cerrado.
En este caso i es el intervalo 0 cerrado a infinito. Entonces tenemos que phi de x es igual a phi de x0 es 0, ¿no? Dijimos que era 0, más x menos 0, ya que aquí estamos sustituyendo realmente como lo hacíamos antes, f de x0, lo estamos poniendo con 0. Multiplicado por el phi de x, ¿no? Entonces tenemos que raíz de x es igual a x por phi de x. Para todo x que pertenezca al intervalo cerrado por la izquierda, coma abierto por la derecha a infinito. Ahora lo que procede es dar alguna sucesión xn, por ejemplo 1 entre n cuadrada. Cuando n tiende a infinito de 1 entre n cuadrada es igual a 0. Y esto es igual al límite de phi de x0 cuando n tiende a infinito. Y esto es igual a phi de 0 que pertenezca a los reales. Cuando esto lo podemos reescribir así para nuestro caso particular. 1 entre n cuadrada es igual a 1 entre n cuadrada, ¿no? Por phi evaluado en 1 entre n. 1 entre n, ya quitando las raíces, tenemos que es igual a 1 entre n cuadrada por phi de x. Y esto pues finalmente es igual a 1 entre n cuadrada por 1 entre n, por phi, perdón, por 1 entre n. El siguiente paso es decir que n es igual a phi evaluado en 1 entre n cuadrada. Y pues ahora evaluamos el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n cuadrada es igual al límite cuando n tiende a infinito de n, y esto es igual a infinito. Y es contradictorio. Aquí es contradictorio. F no es diferenciable en 0. Aquí f no es diferenciable, es una contradicción, así se escribe la contradicción. Entonces todo tronó como ejote crudo y llegamos a una contradicción. Cuando se llega a una contradicción dentro de una demostración en la que se comenzó asumiendo que era verdadero, y si se llega a una contradicción es que lo que se asumió que era verdadero es falso, por lo tanto x0 no es diferenciable en 0.